Bienvenidos y bienvenidas a este 10º programa de Al Fresco. Javi, ¿tú pensabas que íbamos a llegar a hacer 10 programas? Yo no lo tenía tan claro, ¿eh? Según empezamos. Yo sí, yo soy una persona positiva. O sea que creo que a los 10 íbamos a llegar. Y a más seguro, ¿no? Esperemos. Hombre, yo creo que en septiembre retomaremos con nuevas temáticas, pero para haber hecho 10 programas creo que han estado bastante diversificadas, ¿no? Hemos hablado de un montón de temas. Sí, hemos tocado muchísimas temáticas con acento extremeño, que es la idea de Era este la podcast cuando idea. lo fundamos, ¿no? Claro, hemos hablado de pues fechas claves para nuestra tierra que han sido silenciadas como el 25 de marzo. Hemos hablado también del lofer a lo extremeño, del lofer que ha pasado aquí. Hemos hablado de, bueno, el movimiento LGTBI en nuestra De comunidad, de feminismo, feminismo, de las mujeres represaliadas y olvidadas por la historia también, de energía, de energía, de las minas, de litio de Don Benito Villanueva, y de de todo lo que había que hablar de la durante este llegada año. de la extrema derecha al gobierno. Incluso de carnavales. Incluso de carnavales, es Fue un verdad. programa de carnavales. Con Pache. Yo creo que yo estoy satisfecha con esta primera temporada. Sí, la verdad es que hay que reconocerle a los oyentes y a los que nos están viendo que no empezamos bien porque éramos un poco novatos, de forma muy artesanal, igual la imagen no era la mejor, el sonido no El era lo sonido mejor. tampoco. Es una lástima porque el primer programa de Víctor estuvo muy interesante en el contenido, pero igual falló lo que Claro. es el continente, ¿no? Pero estuvo muy Bueno, bien. poco a poco hemos ido mejorando, hemos ido comprando unos micros nuevos y yo creo que también para la próxima temporada tendremos que innovar, ¿no? A Al alguna... fresco. El reto pendiente salir, ya. salir por fin al fresco. Bueno, yo creo que alguna vez lo haremos, ¿no? Javi, Sí, prométemelo. sí, sí, sí. Yo Prométemelo que no te saldremos al preocupes que te fresco. saco al fresco, Irene. Vale, hecho. Bueno, pues esta semana pasada hemos tenido un buen terremoto político a nivel estatal, que obviamente en Extremadura también, pero a nivel estatal el señor Abascal ha decidido romper todos los gobiernos autonómicos. Cuando decíamos que en la Extremadura no. Me acuerdo que tú decías esto, no va a pasar. No te lo creías, ¿no? En los días anteriores las amenazas que iba poquito a poco soltando voz. Nadie se lo creía, yo creo, ¿no? Es que era como Que muy... viene el lobo y al final el lobo la venía. Es que sigue siendo muy incomprensible y yo creo que hasta para los propios diputados y militantes de Vox, por lo menos aquí en Extremadura, no se entiende. Porque aquí había un matrimonio de conveniencia absoluto, estaban encantados de haberse conocido. Casi los diputados de Vox aplaudían más a los diputados del PP que los del PP a los de Vox. Vamos, aquí la señora Guardiola había dicho que su gobierno gozaba de una excelente salud hace escasamente 2 semanas, pero, amigo, nadie contaba con que Abascal iba a decidir que había que romper, había que dejar de ser fagocitados por el Partido Popular y darle un buen golpe al tablero político. Sí, porque al final ve que la extrema derecha está en una crisis a nivel europeo porque no ha conseguido en ciertos países llegar a donde quería. En las europeas tampoco ha llegado a donde quería quizá, aunque ha sacado bastante rédito. En Francia vemos cómo se ha pegado la hostia. Sí, sí, Aquí en sí. España le ha salido un enano a la derecha, más todavía iba a decir a la izquierda, un enano a la derecha, como es... Bueno, no lo vamos a nombrar, ya que sabemos de quién estamos hablando, pero a vos le ha salido otro enano Sí. y está en profunda crisis, entonces necesitaba dar un golpe de timón peligroso porque no es solo lo que ha hecho ahora, sino el discurso que está instaurando en la gente sobre la migración, sobre menores y a ver qué también qué efectos tiene dentro de a medio plazo, ¿no? En la sociedad. Yo creo que, o sea, la motivación no, estos efectos no van a verse a corto plazo. Esto es a medio o largo plazo lo que él plantea, ¿no? Y que la inmigración va a ser una batalla cultural también, como lo está siendo en otros países de Europa, y él quiere agarrarse ahí. Pero que la motivación haya sido el reparto de 400 menores no acompañados es sumamente miserable, ¿eh? Y muestra el personaje, la calaña moral de este tipo, absolutamente cruel con los más débiles, que son los niños que vienen solos en patera, jugándose la vida sin sus padres o perdiéndolos por el camino, que es aún más traumático, y que están desamparados y que precisamente necesitan de la tutela y además es que es por ley. O sea, estamos obligados a acogerles, a tutelarles y a tratarles de la mejor manera posible. Es terrible, ¿no? Pero también muestra que el señor Abascal no tiene ningún tipo de palabra, porque aquí firmaron 60 puntos
acuerdo de gobierno, y en ninguno de esos 60 puntos la inmigración estaba presente. Entonces, decir ahora rompo por esto es un poco de trileros, juego de, bueno, ahora me invento una excusa, ¿no? Y solo por 30 menores, que al final son los que va a coger la comunidad autónoma extremeña. Claro, porque Dentro de los miles que hay en Canarias, los centenares que hay en Ceuta y Melilla. como no se nos van miles de jóvenes al año en Extremadura, como no tenemos un problema grave de despoblación y de éxodo, pues acoger 30 menores era un disparate. Hombre, es que no tiene ni pies ni cabeza, sinceramente. O sea, y además es que es tan profundamente racista porque hemos estado acogiendo a miles de personas que estaban huyendo de la guerra de Ucrania y no ha pasado nada. Y es que aquí no ha habido ninguna crisis, el país no ha habido más delincuencia, no ha habido nada. Todo lo que dice el señor Abascal que trae la inmigración es falso. Y lo podemos, es que se puede corroborar, pero amigo, es que vienen de África. Entonces ya la cosa cambia, ¿no? Como te digo, es tremendamente miserable el personaje. Pero bueno, por una parte estamos de enhorabuena, porque que se haya ido Vox del gobierno es algo que celebrar. Aunque es cierto Que sus ideas no se han ido. las ideas no se han ido. O sea, el Partido Popular sigue siendo un partido que no cree en lo público, que va a trabajar por privatizar y debilitar lo público y por privilegiar a los más privilegiados. Y en esto han estado trabajando un año. Con lo cual, hasta que no expulsemos, hasta que no echemos de las instituciones al Partido Popular, creo que poco tenemos que festejar. A ver si el señor Gallardo se pone en algún momento las pilas, ¿no? Y dice algo, porque ni moción de censura ni nada, esto no va con él. El Partido Socialista Extremeño no tiene mucho que decir al respecto. Y la buena noticia también es que, por ejemplo, se ha ido Vox, pero la gente ahora no ve igual una alternativa a la derecha. Porque mira a la derecha y dice, si estos dos no son capaces de ponerse de acuerdo, imposible que podamos votar al Partido Popular y a Vox, ¿no? Porque ya se acabó eso de las mayorías absolutas. Bueno, yo creo que Guardiola va a intentar ir a por una mayoría absoluta. Y yo me juego contigo a que tenemos elecciones antes de un año. Me lo juego. Bueno, está aquí en este podcast, ¿eh? Ya sacaremos este vídeo. Sí, sí, sí. Una cena a que antes de un año tenemos elecciones anticipadas porque quiere hacer un Juanma Moreno. Quiere tener mayoría absoluta y con ello pues garantizarse quizá una mayoría absoluta en las siguientes elecciones que aquí tienen que ser dentro de 3 años. Y muy al hilo de lo que estamos hablando, viene el siguiente invitado, ¿no? Porque queremos ponerle en el espejo de quién. Pues mira, vamos a invitar a una persona que se llama Ángel Chapinal, que es párroco de varias iglesias cacereñas y precisamente es el delegado de personas migrantes y refugiadas de la diócesis de Cáceres y Coria. Y nos parecía muy interesante invitarle precisamente porque todos estos discursos de odio, de criminalización de los migrantes, chocan con lo que desde la Iglesia se está predicando y diciendo. Y la extrema derecha, Y la que extrema coge la derecha, bandera del que catolicismo, el justamente, cristianismo. claro, justamente son los defensores de los que van de misa diaria, pero se olvidan totalmente de que el Evangelio no está diciendo esto y de que la Iglesia y el Papa Francisco tampoco. Entonces yo creo que es bueno poner ante el espejo a esta gente que habla a veces en nombre de los valores cristianos y en el fondo son unos falsos profetas que solo quieren generar crispación, odio y conflictividad en la sociedad, cuando lo que tenemos que hacer es construir sociedades mejores incorporando a todos aquellos que quieran venir. Exacto. Pues vamos allá con Ángel, ¿no? Venga. Bueno, pues hoy en nuestro último capítulo de la temporada nos acompaña Ángel Chapinal. Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Eres párroco de las iglesias cacereñas de Guadalupe y del Espíritu Santo y Buen Pastor, y el delegado de personas migrantes y refugiadas de la diócesis de Coria Cáceres. Sí, sí, exactamente, sí. Bueno, pues que sepas que nos hace mucha ilusión que estés hoy aquí con nosotros y te agradecemos además que hayas dicho que sí, sin ningún pero y de casi de un día para otro. Sí, tengo la opinión de que el tema de migrantes, cuanto más diálogo tengamos, más publicidad, entre comillas, le demos a todo esto,
cuanto más conocimiento mejor, ¿sabes? Cuanto más se le explique a la gente, ¿verdad? Que sí, esta gente viene a buscarse la clave, vida es y importante, a sí. construir con nosotros Esto es, un sí. país mejor. Sí, mi lema con ellos es que no vienen a quitarnos nada, sino a darnos mucho. ¿Eh? Y desde ahí, bueno, pues la experiencia que llevo son ya 8 o 9 años de delegado de migrantes de la diócesis de Coria Cáceres, ha sido muy, muy positiva, muy positiva. Cuéntanos un poco Entonces, qué hacéis en la diócesis, cómo, o sea, cómo os enfrentáis a esta mm, emergencia que estamos viviendo ahora mismo. sí. Bueno, primero me gustaría decir que soy emigrante también, ¿vale? No soy extremeño de nacimiento, Ya somos dos, soy Ángel. abulense Ya somos y dos. por motivos laborales mi padre tuvo que buscar, era pastor de ovejas y tuvo que buscar la salida en Extremadura, con lo cual desde ahí pues siempre he vivido eso, esta relación con las personas que vienen de otro lugar, pues eso, con apertura, ¿no? Con apertura. ¿Qué hacemos? Pues lo importante es la acogida. O sea, mi trabajo es representar a la Iglesia católica de Coria Cáceres en este tema, ¿no? Y lo primero es eso, acoger a la gente y desde esa acogida pues intentar resolverles algunos problemas que puedan tener y que otras instituciones a lo mejor pues que exigen tiempo, el dichoso empadronamiento, por Sí, ejemplo, pues eso es una pelea grande con los conocemos, ¿no? ayuntamientos. Pues hasta que se empadronan y demás, y te los encuentras pues en la calle diciendo si es que no puedo ni presentarme desde luego en el IMAS o en cualquier lugar porque tengo cerradas las puertas. Claro. Entonces, desde ahí, bueno, pues tenemos una experiencia bella los miércoles, todos los miércoles, en la parroquia de Guadalupe Sahora, antes era la del Espíritu Santo, en la cual 2 horas y media, recibimos a aquellos que acaban de llegar. ¿Eh? Han llegado a la ciudad, los propios migrantes les van indicando, pues aquí hay esta posibilidad y se van para allá, ¿no? Y en esas 2 horas de reunión, pues lo que vamos haciendo es conocerles, ¿no? Los nuevos se presentan, cuentan, si lo desean, pues el por qué han tenido que venirse, qué circunstancias. Los latinos, ya sabéis, pues vía barajas la mayoría, y los africanos y demás, pues con unas experiencias Terribles. tremendas, tremendas de vida. De la ruta Eso es. canaria. Entonces ahí hemos, pues como suelo decirlo, ¿no? Hemos llorado mucho, hemos llorado mucho y también hemos reído. Ya hemos preparado algunas bodas, aunque las bodas no nos salen muy bien porque al poco tiempo se nos separan. Y sobre todo, pues bautizos y celebraciones así más cercanas a la gente nos sale bastante bien. Pero es por eso, por la acogida y a partir de ahí. Y cuando van ya con preguntas, con dificultades, oye, ¿dónde hago esto y tal? El que menos responde soy yo, ¿vale? Yo no, sino que me pongo detrás, son los propios migrantes que llevan ya pues bastante tiempo los que le responden a los problemas que tienen, ¿sabes? ¿Y qué tipo de casos os estáis encontrando? Porque cada vez las rutas tienen más dificultades y con la aprobación del pacto migratorio en Europa no va a Sí, parar la migración, pero va a ser aún más más duro y más difícil, sí. doloroso llegar. Va a ser más complicado. Bueno, pues bueno, la mayoría de la gente que nos llega a Cáceres, el problema grave que tienen es el de la habitación. No ya un piso, que eso es prohibitivo, sino pues una habitación que nos hemos encontrado en los últimos tiempos con varios casos en los que es que había quedado con una persona conocida, me ofrecía una habitación y cuando he llegado me ha dicho que ya no puede. Entonces, claro, pues hemos de buscar, hay casos que los solucionamos con un hostal una noche, gracias a ciertas personas que ciertamente nos echan una mano. Y si no, pues los centros de transeúntes están Están colapsados colapsados, también, sí. tampoco hay solución. Y además El cerrados ahora en albergue, verano. eso es otro punto grave, grave.
y entonces, bueno, pues entre los propios migrantes. O sea, desde la delegación lo que pretendemos es que sean ellos, los propios, los que intenten resolver. Entendemos que las instituciones de todo tipo pues tienen salidas para toda esta gente y entonces lo que procuramos es enviarles a ellos. Pero hasta que se les abren las puertas, pues son los propios migrantes. Oye, tenemos aquí uno de Perú, entre todos los peruanos no tenéis una habitación para que en unos días pueda. Y entonces a partir de ahí Ujú. se abren posibilidades, sí. Y yo te quería preguntar por estos discursos que están creciendo de odio, de deshumanización, de criminalización. Hemos escuchado hace poco a un político decir que, bueno, que la migración trae detrás de sí violaciones, delincuencia, hachazos. Sí. ¿Y tú qué opinas de estos discursos de odio? ¿Cómo podemos combatirlos? Pues mira, en ese sentido de lo que te decía de la acogida, eh, cuando uno conoce a esa persona que entre comillas puede ser un problema para ti, le miras a la cara y le conoces, entonces se te quitan esos miedos, ¿no? Creo que hay demasiados miedos en la sociedad actual motivados por tantas crisis como tenemos, ¿no? El Sí, tema de las guerras, el tema de la crisis económica, el tema de valores, todo eso, y va motivando el que haya gente que levanta las voces y es capaz de decir barbaridades, ¿no? Desde la Iglesia católica, bueno, buscando para decir, oye, pues alguna palabra que podamos decir así más, hay discursos del Papa, de los obispos españoles y demás, animando a quitar tanta crispación y sobre todo a no buscar culpables en los menos culpables, ¿no? claro, porque al En los final, menores. ¿Qué culpa tienen exacto, eso te los iba a decir, niños, que ¿no? además, O o sea sea, que decir que la culpa de la inseguridad, de la delincuencia es de los menores, que son sí, los niños que vienen solos, que están desamparados, que han sí, sufrido un proceso migratorio terrible que les va a marcar seguramente para para toda toda su la vida. vida, para toda la vida. Y que además tenemos leyes internacionales que nos obligan a hacer la Tema de tutela y los derechos salvaguarda humanos, sí, sí, sí. de las personas, de los niños y las niñas. O sea, yo creo que les animaría a todas esas personas que tienen ese discurso que ciertamente incluso gente cercana lo tiene cogido, ¿no? Porque, bueno, pues se suelen publicar no tanto en los medios generalistas, sino a través de las De las redes redes sociales, sociales, ¿qué sí. tal, no? Pues cualquier barbaridad que ocurre enseguida se le publica y se mete el miedo desde ahí, ¿no? Pues yo les animaría a eso, ¿eh? Iros a una parroquia, o a una institución, a la plataforma de refugiados y empezar a tratar con Hacer, la persona, con el individuo, ¿no? Y se van quitando, sí. mira, te voy a contar una anécdota porque en las elecciones europeas hicimos un día de repartida de propaganda electoral en Cánovas, en Cáceres. Ajá. Y me acerqué a dos señoras mayores ya que estaban allí sentadas. Además era un día de diario por la mañana, lo cual solo había pues personas mayores paseando por Cánovas. Y les pregunté, nos pusimos a hablar y ellas me dijeron que el problema más importante que se tenía ahora mismo era la inmigración. Claro, yo me quedé parada diciendo, ¿a cuántas personas migrantes habrán visto estas dos señoras sentadas hoy aquí en Cánovas? Porque nosotros, lejos de tener un problema con la inmigración, que no lo es en ningún sitio, la inmigración es un derecho, lo ha Mm, habido toda la vida y lo seguirá habiendo y se va a recrudecer con las crisis, con la crisis climática, va a haber mayor movimiento de migración. cierto Pero es. estas dos mujeres, ¿dónde habrán visto que en Extremadura la inmigración sea un problema? Si lejos de serlo, desde una visión casi muy utilitarista, que no Sí. es la deseable, pero podría ser hasta una solución. Me recuerda un discurso que José Luis Pinilla, que fue el encargado a nivel nacional del tema este de migrantes desde la Iglesia, nos ofrecía hace unos años y comparándolo es lo mismo, ¿no? Si a las 4 de la madrugada la gente no va a Mercamadrid, los migrantes no van a Mercamadrid, Madrid se paraliza. Si a las Claro. 8 de la mañana nos decía el migrante no llega a casa a coger al niño para llevarle al colegio, los niños, muchos de ellos no van, ¿no? Los ancianos y demás. En Cánovas, en Cáceres, si te paseas por allí, la gran mayoría, pues eso, son migrantes que
la mayoría, ojalá quisieran tener documentos para estar regulares, ¿no? Pero lo tienen que hacer con Claro, y están irregulares, ¿no? cuidando a Y nuestras están personas cuidando mayores, mayores, sacándolos. Bueno, ahí en Cánovas está la residencia esta grande, que claro. todos esos abuelitos, muchos de ellos son los migrantes los que lo sacan, Sí, sí, pero etcétera, ¿no? claro, si esos discursos se escuchan en la radio todas las mañanas y te están diciendo que pues como el problema de la ocupación, que era un problema grandísimo y resulta que no, que la ocupación es algo tan residual Sí, que el problema de la vivienda es otro, no ese, ¿no? sí, Pues con los migrantes sí. igual. Entiendo que pues eso, si son creyentes y demás, ahí tenemos, porque ya sabéis, o sea, nosotros, nuestro libro de acción son los evangelios. Entonces, cuando Jesús dice con los menores, dejad que los niños se acerquen a mí, porque entonces el niño no contaba, hace 2000 años era poco más que bueno, pues un sujeto pasivo y ya está, ¿no? Y Jesús les dice, no, estos también son hijos de Dios. Y tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui migrante, forastero, se dice migrante, me acogisteis, ¿no? No puedo entender eso, ¿no? Que haya personas que... Lo entiendo desde los miedos, ¿eh? Desde los miedos. Desde voy a guardarme del extranjero, del diferente, aunque no Sí, sea extranjero, ¿eh? O sea, ahí podríamos hablar de otros muchos temas que a pero la es gente curioso les que da... mucha gente que valida esos mensajes que son racistas, profundamente racistas y clasistas también, Sí, porque también sí. tiene que ver con que la gente que viene sin recursos, ¿no? Sí, Luego, ciertamente. luego se identifican con las posiciones del catolicismo y de la Iglesia y dices, pero ¿cómo puede ser? Si es que la Iglesia te está diciendo todo lo contrario. Sí, también es cierto que el Papa Francisco nos lo ha dicho, ha insistido en este tema, ¿no? Ojo cuando la ideología se pone por encima del Evangelio, ¿eh? Cuando ideas, que tú tienes personales e incluso políticas, pues las pones por encima de lo que es la persona. El respeto al otro, el trato humano, etcétera, ¿no? El Evangelio leído desde la actualidad nos ofrece eso, ¿no? El que tenemos que procurar, pues eso, tratar al otro como Dios, ¿eh? O sea, desde la fe católica cristiana, pues se entiende que el que se acerca a mí es Dios. Hay un texto muy bonito, lo recordaba esta mañana pensando las cosas, es algunos sin saberlo, estuvieron sentados al lado de ángeles, del libro de los Hebreos, ¿no? Entonces, para el cristiano, el otro, en el otro viene Dios, ¿eh? Entonces, desde ahí vamos a respetarnos, vamos a respetarnos, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a acogernos, ¿no? Por ahí va la cosa, sí. Pues yo te quería preguntar también, porque al hilo de este tema, yo sé que vosotros también estáis muy activos con el tema de la España vaciada. O sea, Sí. lejos, como digo, de ser la inmigración un problema, nuestro verdadero problema es que se nos está vaciando Extremadura de gente joven, nuestros pueblos cada vez tienen menos familias Ujú. y yo sé que la Iglesia Católica ha estado muy activa con los movimientos ruralistas, ¿no? Que están defendiendo Sí, que hay que sí. hacer algo Sí, con el reto ciertamente, demográfico. ciertamente. La España vaciada, que le llamamos. Y ahí en todo ese movimiento que hay a nivel nacional hay mucho cura, y mucho laico de movimientos de acción católica, que, bueno, pues intentamos desde la realidad vivir y actuar en nuestras acciones, ¿no? Acercándolo a nuestra realidad, en Badajoz no es tanto, pero en Cáceres es ciertamente grave, y especialmente en mi diócesis. Mi diócesis, ya sabéis que la autovía Salamanca-Mérida, pues la que divide la parte, según se baja a izquierda, es Plasencia, diócesis de Plasencia. Ahí tiene, bueno, pues todas las vegas de Don Benito, del Esas, Guadiana, el Jerte, el Valle de Navalmoral, la Vera, todo eso. Pero nosotros no, ¿eh? Nosotros tenemos ahí una franja en Coria y poco más, el Alagón, ¿no?
Y entonces toda la España vaciada es real en la zona de las Urdes, que todo el mundo ahora, bueno, va a bañarse en el verano y tal, pero es que en invierno queda, bueno, pues por ejemplo en Río Malo de Arriba queda Abelardo, que está solo. Un pueblo que es una pena porque un proyecto empresarial hace, no sé, son 20 años, se lo cargó. O sea, vais allí y si queréis ver algún pueblo así como en ruinas y tal, con la idea de hacer ahí mucho apartamiento turístico y demás, la gente vendió muchas casas, se quedó todo a medias y aquello merece la pena verse, ¿no? Pues eso, Es desde una Abelardo, metáfora también. sí, sí, es una metáfora de lo que hemos querido hacer del mundo Exacto, rural, ¿no? un Entonces, escenario. toda la franja de la Sierra de Gata, que también presumimos mucho de ella, los pueblos se nos están quedando y desde luego la raya con Portugal Es es tremendo esa tremendo, ¿no? zona. Entonces, desde ahí solemos decir que bueno, las escuelas se cerraron, los médicos, el problema de salud también lo tenemos muy alejado, las soluciones, ¿no? Venir de Valencia de Alcántara hasta Cáceres, pues es complicado para encontrar una urgencia y demás, ¿no? Sí, sí. Entonces, como se han ido alejando los institutos, todo eso. De lo poquito que queda todavía es el cura, y cada vez menos, porque cada vez vamos a ser menos, ¿no? Entonces, por ahí es el tema que nos preocupa enormemente el futuro de nuestros pueblos, ¿eh? En eso sí Pues estamos muy coincidimos, preocupados. coincidimos Y también en el ahí. tema de, fíjate, a nivel nacional hay una plataforma, le llamamos la Mesa Rural, con todas las delegaciones que hay en toda España, incluidas las de Canarias, incluida Ceuta, Melilla también, ¿no? Hay delegación. Pues hay proyectos de salida laboral en el mundo rural. Hay una mesa, está con unas organizaciones ahí que van llamando a ayuntamientos de aquí y de allá y oye, pues sí, el bar del pueblo, el último que se cerraba me parece estos días era el de Benquerencia. ¿eh? Pues ahí si el ayuntamiento quisiera se podría hacer un acuerdo con una familia Claro, migrante y bueno, pues eso. Ciertamente un bar en un pueblo pequeñito no da para solucionarlo, la vida de la familia, pero sí que con otros recursos. Y está dando resultados en Castilla y alguna experiencia. Y nosotros podemos decir que fuimos de los primeros porque en Gallocanta, en Zaragoza, allá se fue una familia, llevan ya 2 años y bueno, pues han sacado su vida adelante en qué el bien, mundo rural, sí. qué Ujú. bien, claro que sí. Mm. Pues antes lo has dicho un poco, que estamos viviendo una crisis de valores, estamos viendo guerras, estamos viendo también un genocidio en directo, una masacre Sí, que es, yo creo, indescriptible contra sí. el pueblo palestino en Gaza. Y yo te quería preguntar, Ángel, bueno, te quería preguntar, ¿cómo puede haber gente que aún justifique lo que estaba sucediendo en Gaza? ¿Y tú crees que estamos viviendo una crisis civilizatoria directamente? El Papa Francisco viene diciendo que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y lo viene diciendo desde que llegó de Papa, insistiendo. No es una guerra con dos frentes ahí Hmm. luchando en todo el mundo, pero sí que hay guerras en distintos lugares. Lo que sí es cierto es que no le hemos dado importancia hasta que no ha llegado la de Ucrania, Rusia-Ucrania, como los que nos queda Sí, como que nos tocaba más muy cerca. cerca, ¿no? Hmm. Y la de Gaza, Israel-Gaza, ¿no? Bueno, Que, Israel-Gaza, porque que esto Gaza-Israel ya, sí, no, eso es, ¿no? no Que están esto, en el mismo esto se ha plano. desbordado, o sea Sí. que ciertamente el conflicto viene de lejos, pero valiéndome del Papa Francisco, está insistiendo por activa y por pasiva que hay que cesar en el fuego. O sea, no puede ser, esto es una masacre. Estuvimos en la manifestación en Cáceres, todo lo Hmm. que la plataforma de refugiados organiza en Cáceres, apoyamos mucho desde la delegación porque creemos que aunque haya ideas políticas, incluso de religión, porque bueno, pues Sí. ahí en Israel, el mundo musulmán con los árabes, Palestina, todo esto, ¿no? Pero que las soluciones no pueden venir, nunca han venido desde las guerras.
O sea, y esa es la llamada de atención que siempre hacemos, es esa. Luchemos por otras maneras. Y entiendo que el Papa Francisco está ahí en ello, ¿no? Y bueno, desde lo cercano, pues tenemos a nivel de la Iglesia, pues también la Delegación de Relaciones Interconfesionales. Pues eso, hacemos una manifestación, la Marcha por la Paz, normalmente suele ser una semana antes de Navidad, ahí en Cáceres, que la comenzaron a organizar chavales de la parroquia donde estoy yo ahora, cuando las Torres Gemelas. En la Navidad siguiente, pues ¿qué hacemos para tal? Bueno, pues vamos a organizar una marcha por la paz, pero vamos a invitar a todas las religiones que hubiera en Cáceres, musulmanes, evangélicos, ortodoxos, católicos, y bueno, pues nos juntamos ahora unas 500 personas ahí en Cánovas y damos una Ah, pues vuelta. no O lo sea, sabía, me parece muy se interesante. pueden hacer cosas en lo cercano, lo otro se nos escapa de nuestras manos. Pero Pues sabes que a mí me interesa mucho la figura del Papa Francisco. Me mm, pareció, me pareció fascinante realmente que en su segunda encíclica mm, hablara de precisamente el cuidado de la casa común, como dice él, ¿no? De la emergencia climática y del planeta, y mm, mostrara esa sensibilidad ecologista que ujú. ahora mismo está como tan criminalizada también, porque decir ahora que eres un ecologista está fatalmente visto. Y en cambio el Papa Francisco creo que lanzó un mensaje muy potente en Mm, un momento donde la Iglesia yo creo que tenía que ponerse al lado de los científicos que sí, estaban alertando mm, y bueno, creo que fue sí, de las primeras figuras con importancia, ¿no? En decir, o nos planteamos esto en serio o nos mm, estamos jugando el futuro de las próximas generaciones. ciertamente. Fíjate hasta qué punto Laudato Si es Hmm. esa encíclica que hace unos meses ha publicado Laudate Deum, Sí, que es mucho más impactante, mucho más más directa concisa. y sobre todo dice, como no se está haciendo nada en los últimos, o se está haciendo poco, ¿vale? En los últimos 8 años llamo la atención, y detalla pues todos los puntos a tener en cuenta en esto del cuidado de la creación. Pero desde la iglesia lo vemos a manera integral, o sea, no es solo pues cuidar los bosques, que está bien, Claro, los mares, los ríos, todo esto, sino que es cuidar el planeta. Y en el planeta es que estamos nosotros. claro, y No nos además podemos ir a otro sitio. en Laudato Deum lo que hace también es integrar la perspectiva de clase, porque Mm, los más vulnerables van a ser los que peor lo van a pasar. claro, Y sí. eso lo pone de manifiesto. Y yo creo que eso es muy importante. Decir, es que no puede ser que los países más ricos sean los que más contaminen Estados y, Unidos. claro, y frente, por ejemplo, a países como África, que está viviendo los estragos de la emergencia climática con movimientos migratorios enormes, Sí. y no son países que precisamente estén contaminando, ¿no? Exactamente. Entonces, todo esto, fíjate, lo estamos viviendo desde la mina de litio que nos quieren hacer Sí, que yo he en visto que Cáceres. ha habido encuentros en tu parroquia, ¿no? Sí, en ¿Habéis mi hecho alguna parroquia charla? estamos abiertos porque hay un grupo, bueno, desde la creación de esa parroquia siempre ha sido, el cura está, pero los laicos, el consejo de pastoral, los equipos, son los que van marcando las iniciativas, ¿no? Desde esa de Marcha por la Paz a esta otra de decir, oye, tenemos que estar aquí preocupados por todo lo que a la ciudad de Cáceres le preocupa. Y una de las cosas es La la mina, mina. claro. Entonces, hace precisamente la semana pasada, pues estuvimos allí a la asociación No a la Mina, pues indicándonos de qué va todo esto, ¿no? La empresa, pues el día que quiera que nos venga y nos diga todas sus razones, pero desde luego tenemos una opinión desde ahí, desde Laudato Si y Laudato Deum, desde lo que es la doctrina social de la Iglesia en el cuidado de la creación, que mira, no puede ser, no pueden Ángel, pues ser yo te iba a pedir estas un favor. maneras. A ver, Yo te iba a pedir que le pasaras Laudato Deum a la señora Guardiola, que va a ir a ver al Papa Francisco, ajá, supuestamente anuncia esta semana que va a ir sí, han dicho eso, próximamente. sí.
Y claro, yo no la he oído hablar, nunca ha dicho la palabra emergencia climática. No forma parte de su vocabulario. Es Mm, algo que ella no tiene perspectiva ninguna. sí, sí, sí. Y creo que le vendría muy bien, si va a ver al Papa Francisco, al menos leerse, Sí, sí. leerse ciertas cosas, porque, Ujú. porque Pues mira, es una buena sugerencia, ¿eh? yo te lo pido por Al... favor, hazle entrega de esa Sí, encíclica ese documento, sí. Ujú. para que vea que la doctrina católica está también interesada y preocupada por la emergencia Sí. climática, que es no es una cuestión de cuatro científicos locos ni de cuatro ecologistas. No, esto No, trasciende totalmente. Es una fíjate evidencia que, clara. claro, eh, lo que es, tiene el Papa otro texto, querida Amazonía. El Papa viene de otro, como él dijo al principio, me han ido a buscar al final del mundo, ¿no? A la otra parte del mundo. Pues eso, ahí sí que viven esta situación del cambio climático, de la naturaleza. En la Amazonía se están haciendo barbaridades, ¿eh? Totalmente. Entonces, como que eso está muy asumido en la iglesia de allá. En la iglesia de acá y en los políticos de acá, pues yo animaría a eso, que estoy hablando de mis propios compañeros sacerdotes, laicos, tenemos que asumir esto como algo más, en las catequesis, por ejemplo, de los Claro. niños, en las comuniones, con tanto derroche como hacemos, pues mira, vamos a plantar árboles en vez Sería muy de bonito. sí, esa es otra iniciativa que tenemos allá en Cáceres de distintas parroquias, el bosque del trébol le llamamos, en veterinaria, donde está cerca de lo que es la perrera, pues allí tenemos, me parece son ya 150 nogales los que hemos plantado, y hay algunos de 5 o 6 metros, ya han dado cosecha este año, Anda, qué con bien. esa idea de que los niños en catequesis aprenden el cuidado de la creación, desde no tirar toallitas por donde no debemos en el servicio, hasta el aceite y todas esas cosas en casa, pero luego en la calle. Entonces les llevamos a ese espacio y ellos mismos van plantando con sus padres. Aquí un tema está en la familia. O sea, todos estos temas de menores, de no acompañados, de la ecología, de la violencia, de todo esto, yo creo que nuestras familias, yo animo a eso, a que se echen mucho más adelante. ¿Eh? Pues Esto es. también en este aspecto, un chivo expiatorio que hay ahora, que es el culpable de todos los males, es el demonio ahora mismo, es la Agenda 2030. La Agenda 2030 que cuando tú la lees dices, esto se parece bastante al Evangelio, ¿no? O sea, es acabar con la pobreza, Bueno, acabar con el sí, hambre, sí, sí, que sí. tenemos todos derecho a tener un agua limpia y a un aire que podamos respirar. ¿Y por qué de Mm. repente la Agenda 2030 se ha convertido en el mal? Pues ¿Tú qué opinas? probablemente a nivel de iglesia, que es lo que yo te puedo ofrecer, ahí hay temas, bueno, pues que rozan, todo el tema del aborto, todo el tema de la eutanasia, tal. Pero, y también el Papa ha insistido, o sea, hay otras muchas cosas que tenemos que estar unidos, a tanta gente de aquí, de allá, de izquierda, de derecha, que tenemos que desarrollar. O sea, porque no estemos de acuerdo en todo, que no sea al pie de la letra nuestra doctrina, pero sí que podemos ayudar muchísimo, no solo al planeta, sino sobre todo a las personas. Y hace poco ha hecho otro discurso sobre esto, indicando, y estoy totalmente de acuerdo, que nos dejemos de escribir documentos, que son bellos, y nos pongamos más las pilas a llevarlo a la práctica, ¿no? Porque la Agenda 2030, el proyecto es precioso. Los objetivos del milenio ya también lo fueron, ¿no? Pero como que se quedaron ahí un Se poquito quedaron en papel mojado. en papel. Entonces lo que cuando estuvo hace poco en la ONU, que le invitaron a dar un discurso, insistió, dejémonos de tantos discursos y hagamos ya, sobre todo pensando en los más, en los pobres. Claro. Porque se está todo el tema del cambio climático a cantidad de personas les va a afectar. Bueno, hace poco leía algo en el periódico, ¿no? De que España hay lugares que en 20, 30 años hay en la costa que se vayan despidiendo. A lo mejor de Extremadura Igual tenemos costa. va a ser complicado, pero bueno, sí.
Pues para terminar, Ángel, no sé, lanza un mensaje de esperanza para las personas que sean creyentes o no sean creyentes, pero Sí. que acabemos el programa, el 10.º programa de Al Fresco, Sí. pues con un mensaje un poco esperanzador, ¿no? Sí, mira, el creyente y el no creyente, ¿no? Estamos aquí en este planeta, en este mundo, ¿eh? Los creyentes decimos, pues Dios ha creado, Dios nos ha puesto aquí, para que a lo largo de nuestros cortos o muchos años, ¿eh? Mm, Mi madre cumplió 91 años esta semana, ¿no? Pues eso, hagamos, que este planeta sea mejor que el que tuvimos, ¿no? mm. Entonces, yo creo que debemos trabajar más en común, más en unión. Ciertamente debemos tener ideas pues diferentes de búsqueda de soluciones y demás, pero al final es que es nuestro planeta, es nuestra casa, es nuestra familia. De por ahí es por donde va la pista de solución que la Iglesia ofrecemos. Y yo desde mi labor de delegado de migrantes, pues eso, ahí con las personas, me gusta mucho el final de otra carta del Papa Francisco, La alegría del Evangelio, que habla de la ternura, todo lo contrario a eso. Y viene a decir que los valientes no son los violentos que ofrecen soluciones desde pues guerras. Bueno, podríamos haber hablado también de la economía, Ujú. como muy bien una frase del Papa también, esta economía mata. Bueno, pues desde ahí, los valientes son los que ofrecen soluciones desde la ternura, desde las relaciones, desde la acogida, desde estar cercanos a los otros. Bueno, Así que una frase que a mí me encanta es cuando se dice, ¿no?, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. por ahí va la cosa, sí. Y yo creo que Extremadura ha sido siempre una tierra muy Sí. solidaria y Por tiene que eso yo seguir no siéndolo. puedo entender, a mí se me ha acogido en esta tierra como un hijo más, ¿verdad? Y con la experiencia que tenemos los extremeños, o sea, si vienen ahora 30 niños menores de Canarias o vengan 500, Exacto, tenemos posibilidades para acogerles. exacto. Es cuestión de ponerse todas las pilas y vamos a ello, ¿no? O Sí, sea, el sí. extremeño por naturaleza siempre lo ha sido, ¿no? O sea que, Ujú. y se ha sufrido mucho, ¿no? Y además lo que tú has dicho es que la inmigración nos enriquece. O Sí, sea, nos sí, enriquece, nos hace sí. sociedades mejores. Totalmente, Mm. totalmente. Y vamos hacia una sociedad totalmente distinta a la que tenemos ahora, ¿eh? No sé si os suena ese vídeo, esa experiencia que hicieron en el norte de Europa, ¿no? De genéticamente fueron Sí, sí. estudiando y tal, ¿no? Y al Y final, nadie era... todos tenemos, Claro, sí. claro que Así sí. que, y con la historia que en Mérida, ¿eh? Pues en Mérida, anda que no han pasado por Anda que no aquí han pasado pueblos por pueblos aquí. por aquí, cada uno nos han dejado sus vestigios, ¿no? Y precisamente por eso Mérida es una ciudad tan rica con ese patrimonio tan enorme, precisamente porque por aquí vino mucha gente Claro, y... claro. Y las sociedades han sido siempre así, ¿eh? O Mm. sea, esto a nivel bíblico, desde la Biblia, o sea, ya es Adán y Eva comienzan en esa historia tan significativa para el católico de la creación, comienzan abandonando el paraíso, o sea, teniendo que, y empiezan ahí luego Caín y Abel con eso, migrando, ¿eh? O sea, el pueblo de Israel, que por eso uno no puede entender pues tanta violencia, ¿no? Siempre ha sido un pueblo en marcha, en marcha. En marcha, buscando su sentido a la vida y buscando soluciones y cuando llega Jesús y nos ofrece siempre, pues son las soluciones desde la paz, desde la paz. Ujú. O sea que, Ángel, ha sido un placer de verdad tenerte muy bien. aquí y escucharte. Y bueno, pues vamos a pasar con nuestra próxima sección, que se llama Extremeños y Extremeñas hacen cosas. Mira qué Y bello. vamos a hablar con un historiador, con José María Lama. Nos va a contar qué es lo que están preparando para el próximo mes de septiembre. Y os animo a todos y a todas a que os apuntéis porque nos veremos allí.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica José González Barrero es una de las 20 asociaciones de memoria histórica de Extremadura. Fundada hace 20 años, concentramos en un proyecto nuestras actividades de cada año. En esta ocasión, la actividad que tenemos en vigor es la de los rostros de las víctimas del franquismo, pero otros años hemos tenido otras, como la catalogación de la biblioteca de Francisco Espinosa o la columna de los 8000. La columna de los 8000 es un proyecto de investigación en el que lo que pretendemos es esclarecer los hechos que ocurrieron en el suroeste de la provincia de Badajoz al principio de la Guerra Civil, en septiembre de 1936, cuando miles de personas abandonaron el oeste de la provincia acorralados por la subida de las fuerzas golpistas desde Sevilla a Mérida con la intención luego de conquistar Badajoz. A mediados de septiembre de 1936 se embolsaron, se empezaron a concentrar miles de personas en el suroeste de la provincia, hasta que ya en un momento determinado decidieron, a mediados de septiembre, como digo, en torno al día 16 de septiembre, atravesar la carretera general a la altura de Fuente de Canto para intentar llegar a territorio republicano. Estos hechos, que son conocidos desde hace unos 20, 25 años, sobre todo a partir de un documental de Producciones Morrimer de Llerena, pero sobre los que todavía queda mucho por averiguar, son el argumento principal de esta exposición, que con el apoyo de distintas asociaciones y de instituciones estamos llevando a cabo y está recorriendo el sur de la provincia y también otras partes de Extremadura y de España. Con la columna de los 8000, lo que se pretende, por tanto, es un proyecto de investigación apoyado en una actividad de divulgación y va a tener un magnífico final, en cierto modo, en torno al día 15 de septiembre, con la primera marcha sobre la columna de los 8000, convocada por un montón de asociaciones y grupos sensibilizados con la memoria histórica en Extremadura, y que celebraremos en Fuente del Arco. Animamos a todos los amigos y amigas de la memoria histórica de Extremadura a que estén con nosotros en Fuente del Arco el día 15 de septiembre, en la mañana del día 15 de septiembre, para conmemorar esta primera marcha de la columna de los 8000.